Saludos mis hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a un estudio más. Nos encontramos ya en un primer día de la semana y quisiéramos compartir con ustedes una lección más que el Señor tiene preparado para el día de hoy. Allí donde están, quisiéramos que ustedes puedan acompañarnos. Vamos a meditar, vamos a desarrollar esta lección para el día de hoy. Y queremos que este alimento sea de fortaleza para todo aquel que gusta de la palabra, para todo aquel que quiera alimentarse de lo que significa el alimento espiritual. Ahí donde estás, quisiéramos que nos acompañes, vamos a orar, vamos a comunicarnos con nuestro Creador y Él sea quien nos dirija, Él sea quien haga de su palabra este buen alimento. Padre bendito que esté en los cielos, santificado sea su nombre. En esta mañana queremos, Señor, escuchar su voz a través de su palabra. Que sea usted, Señor, quien nos dirija, que pueda abrir nuestras mentes, nuestros corazones, que los hijos, Señor, que están buscándole, encuentren la solución en usted. Le pedimos por cada uno de sus hijos que nos siguen a través de este medio, por nuestra persona, Señor, que se dirige a todos ellos, unja nuestros labios y es su propósito, Señor, de llegar a la gente con este sencillo mensaje. Acompáñenos en esta mañana, Señor, queremos comenzar. Le pedimos estos favores en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y su justicia perfecta. Amén. Bien, queridos hermanos, el título para el día de hoy, el templo contaminado. Ustedes recuerdan, queridos hermanos, allá en el desierto el Señor erigió un santuario. Erigió un santuario porque necesitaba estar cerca de su pueblo. Moisés era el encargado, quien tenía que erigir ese santuario con todas las medidas que el Señor le había dado. Y de alguna manera el Señor escogió a una tribu y esa tribu erigió el santuario y desde ahí el Señor andaba con su pueblo. Se comunicaba que era una forma importante para que el pueblo estuviera al lado del Creador. Es así también como Él conservó aquel santuario, todo lo que había indicado era de acuerdo a su voluntad. Y los hombres obedecían, los hombres tenían en cuenta lo que Dios había mandado. Entonces, también Él tenía que hacer que su templo esté limpio, que su templo no sea pues profanado. Pero de alguna manera los hombres en desobediencia siempre han tenido que transgredir lo que Dios había mandado. Vamos a buscar en esta mañana el libro de San Juan capítulo 2, verso 13 y 14. Quiero que allí donde estás puedas buscar en tu Biblia el libro de San Juan, el capítulo 2, y vamos a leer el verso 13 y 14. Dice la palabra: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló el templo a los que ven, y ya halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas ahí sentados. Cuando ya estaba a punto de llegarse la fiesta de la Pascua, que naturalmente se celebraba cada mes, cada primer mes del año. Es así como el Señor Jesús menciona la historia, que llegó al templo y encontró a los que vendían bueyes, ovejas, palomas, estaban ahí todos ellos haciendo pues de su negocio. El Señor, como les había mencionado, hizo el templo, construyó el santuario en su etapa con un propósito y había puesto parámetros
para que el templo se mantuviera alejado pues de cosas profanas que en algún momento podrían intervenir toda esa relación santa que tenía el hombre con Dios. En este caso, se da con una sorpresa que el templo, que había sido ya erigido en su etapa por Zorobabel, comienza a ser profanado. Y comienza a ser profanado por estos hombres impíos que no entendían lo que significaba la santidad del templo. Y en el atrio estaban pues prácticamente vendiendo, haciendo negocio, haciendo del templo como si no fuera algo que se necesitaba tener respeto. El testimonio en El deseado de todas las gentes, página 129, dice: los negociantes pedían precios exorbitantes por animales que vendían y compartían sus ganancias con los sacerdotes y gobernantes. Había prácticamente una alianza entre estos dos lados, quienes se enriquecían así a expensas del pueblo. Noten que los sacerdotes eran los que podrían tener que ver como guardianes del pueblo, pero más que guardianes eran hombres impíos que estaban aprovechándose de esa oportunidad. Se había enseñado a los adoradores a creer que si no ofrecían sacrificios, la bendición de Dios no descansaría sobre sus hijos o sus tierras. Así se podía obtener un precio elevado por los animales, porque después de haber venido de tan lejos, la gente que quería volver a sus hogares sin cumplir el acto de devoción para el cual había venido. Pueden notar ustedes el gran engaño por parte de los vendedores a aquellos hombres que en realidad pues venían para satisfacer ese sentido en el alma, y junto con los sacerdotes tenían esa gran mentira de hacerles creer de que era necesario pues comprar a todo precio el animal para sacrificio para que recibiesen bendición. Hasta ahora lo que sucede en el pueblo de Dios es casi lo mismo, es similar. Si podemos hablar en el diezmo, muchos de los ministros, pastores, comentan que es necesario que tú tengas que dar el diezmo aun cuando no estés convencido, porque si no recibirás una maldición por parte de Dios. Y de alguna manera, hermanos, es necesario, es una tarea del hombre obedecer a Dios, pero Dios lo hace a través de tu consentimiento, que tú estés convencido, no te obliga. Él necesita que tú entiendas, que te eduques y así poder también corresponder a su llamado. Dice el Espíritu de Profecía, el tomo 2, página 123. En la contaminación y purificación del templo tenemos una lección para este tiempo. El mismo Espíritu que existió entre los judíos, llevándolos a sustituir la piedad por las ganancias y la pureza interior por la pompa externa, maldice el mundo cristiano hoy. Se esparce como lepra, dice, contaminante entre los profesos adoradores de Dios. Las cosas sagradas son rebajadas al nivel de las cosas vanas del mundo. El vicio se confunde por virtud y la justicia por crimen. Los negocios temporales se mezclan con la adoración a Dios. La extorsión y la especulación impía son practicadas por aquellos que profesan ser siervos del Altísimo. Podemos notar cómo menciona el Espíritu de Profecía, cómo se ha convertido la práctica del servicio, y entonces de lo que es santo ahora es algo normal que tú puedas ver que los hombres hacen de este mensaje o hacen de la vocación como si no tuviera que ver con santidad. Hoy en el Día del Señor podrían
hacer negocio, podrían hacer reuniones para el deleite de los hombres y no tendría que ver nada, pues estamos viviendo la etapa que antes, en la época de los discípulos de nuestro Señor Jesús, se practicaba ya una deshonra, estaba caminando pues por un camino incorrecto, que no era el camino que Dios había trazado para su pueblo. Dice la pregunta, ¿qué situación prevalecía en el templo de Jerusalén al inicio del ministerio terrenal de Cristo? Como sabemos, hermanos, una contaminación en el templo y en la vida espiritual. Eso es lo que prevalecía, una contaminación en el templo y en la vida espiritual. Los hombres impíos, así como los hijos de Elí, estaban buscando saciar su cuerpo físico, estaban buscando saciar lo que no era pan, lo que no satisfacía el alma espiritual. Ellos buscaban el deleite carnal. Y es así como ahora, queridos hermanos, se sigue la misma práctica. El hombre que no está santificado busca saciar la parte carnal y no la parte espiritual. Y los negocios en el día del Señor, en el templo, es como un mercado. La gente no tiene respeto a lo que el Señor había mandado o lo que el Señor ha establecido como una regla para nosotros vivir. El libro de Ezequiel, el capítulo 22 y el verso 26 dice lo siguiente. Muy bien, hermanos, dice el verso 26, sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpios. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Ya el profeta Ezequiel menciona cómo se hacía y qué práctica tenían ellos y cómo profanaban el día del Señor. Como les decía, hermanos, hoy ya no hay respeto por el día sagrado del Señor. Se puede comprar, se puede vender, se puede hacer fiesta en ese día, se puede celebrar aniversario, típico iglesia protestantes, matar animales en el día del Señor, y ya no hay una reverencia, ya no hay respeto hacia aquel Creador que nos ha regalado la vida y nos ha dado un día para poder respetar en honor a Dios. Entonces, hermanos, el testimonio en el deseado de todas las gentes, página 128 dice, los dirigentes judíos habían enseñado al pueblo que en Jerusalén se les indicaba cómo adorar a Dios. Allí durante la semana de Pascua se congregaban grandes muchedumbres que venían de todas partes de Palestina y aún de países lejanos. Los atrios del templo se llenaban de una multitud promiscua. Qué terrible, hermanos queridos. Muchos no podían traer consigo los sacrificios que habían de ser ofrecidos en representación del gran sacrificio. Para comodidad de los tales, entonces, hermanos, ¿cómo se menospreciaba esa adoración? Eso era increíble, hermanos, de poder nosotros hoy relatar. Muchos no podían traer sacrificios para comodidad de tales. Se compraban y vendían animales en el atrio exterior del templo. Allí se congregaban todas las clases del pueblo para comprar sus ofrendas. Allí se cambiaba el dinero extranjero por la moneda del santuario. Quisiera que tomemos en cuenta algo sagrado. La orden, la palabra de Dios que ha sido dada a su pueblo es poder respetar los límites. Así como allá cuando el Señor les dijo en el monte Sinaí que a cualquiera que tocase pues los parámetros de aquel cerro morirían en gran cantidad.
Hoy no se respeta, el Señor ha hablado, pero hoy no se respeta, y por su gran misericordia que el Señor tiene con sus hijos, no mueren multitudes, pero sí su vida es desgraciadamente ya entregada al vicio y al placer del mundo, porque Dios sin duda no está con el hombre impío, con aquel que busca la vanidad y cómo enriquecer su vida terrenal. Hermanos, amigos, tomemos en cuenta que el Señor es un Dios santo, es un Dios que tiene amor por su pueblo, pero que necesita y merece respeto. Él ha dado su Hijo para rescatarnos de la maldición y necesita respeto, necesita que nosotros también hagamos de nuestra parte, porque ya conocemos al Señor. Dice la pregunta, ¿qué efecto tenía el inicuo comercio en los servicios del templo? Los sacerdotes violaron su ley y contaminaron su santuario. Los sacerdotes violaron su ley y contaminaron su santuario. Hermanos, terrible lo que se vive el día de hoy. El pueblo no tiene respeto al Señor. El pueblo cada día está torpe en ese sentido. No abre los ojos. Está comparando entre lo santo y lo profano. Es el mismo significado. Y hay una terrible degradación moral en el hombre al punto de no dar el servicio correcto, y los atrios del templo se contaminan cada día con gente que vende o hace negocio allí en el templo y no tiene respeto a su creador, que ha separado los días, no les ha puesto para que ellos puedan hacer y deshacer cuando ellos quieran. El templo contaminado tiene que ver no solo en la antigüedad, sino también en el presente. Y es una amonestación para el pueblo de Dios que deshaga ese pensamiento vano y busque al Señor mientras es posible, porque el Señor no caminará en un pueblo que ande en estas prácticas, pues sin santidad nadie podrá ver a Dios, dice la palabra. Y si tú quieres ver al Señor por segunda vez, necesitas preguntarte a ti mismo cómo estás adorando en su templo y qué es lo que haces, cómo estás contaminando todo ese lugar, porque la práctica que muchas veces hacemos no es cristiana, es una práctica anticristiana y el Señor no se agrada de esa práctica. Que en esta mañana el Señor nos ayude a reconocer cuál es nuestra falta y cómo caminar en las sendas de la buena vida. Quisiéramos que ustedes tomen en cuenta y que en el día de hoy el Señor los bendiga. Un abrazo a la distancia. Nos encontramos el día de mañana en un próximo estudio. Bendiciones.